Francia, en pleno corazón de Europa, ha ordenado a todos sus hospitales prepararse para recibir a miles de heridos. Una instrucción que parece anunciar una guerra inminente. Pero, ¿es realmente una medida preventiva o un aviso disfrazado de algo mucho más oscuro? Y si la verdadera razón detrás de esta advertencia no es la que nos cuentan los medios, como siempre, aquí, en el libro del oculto, te lo contamos. El Ministerio de Salud de Francia emitió un comunicado urgente. Los hospitales deben reorganizar camas, capacitar personal y asegurar suministros para una avalancha de heridos. Fecha límite, marzo del 2026. Los hospitales franceses deben poder recibir entre 100 y 250 soldados heridos por día. La justificación oficial, prevención ante un posible escenario de guerra. Pero la magnitud del anuncio genera dudas. Si no hay guerra declarada contra Francia, ¿por qué prepararse como si lo hubiera? Detrás de los discursos diplomáticos, Francia ha estado enviando armamento, inteligencia y apoyo estratégico a Ucrania. Algunos informes sugieren incluso la presencia de personal militar francés en terreno, aunque no se reconozca oficialmente. Si estos rumores fueran ciertos, no sería extraño que París se prepare en secreto para recibir soldados heridos en combate. El anuncio público a los hospitales podría ser, en realidad, una forma de cubrir una implicación mucho más profunda en la guerra de Ucrania. Inquiet devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. La guerre en Ukraine, qui a entraîné près d'1 million de morts et de blessés, continue avec la même intensité. Les États-Unis d'Amérique, notre allié, ont changé leur position sur cette guerre, soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute sur la suite. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Pero hay un detalle que los medios apenas mencionan. Francia se ha convertido en una potencia armamentística global. Tras el desplome de Rusia como exportador de armas, Francia escaló al segundo puesto mundial en ventas de defensa, incrementando sus ventas un 47%. Francia ya tiene 16 contratos activos suministrando material militar a Ucrania y firmó acuerdos de producción conjunta de armas. Solo en 2024, Macron se comprometió a entregar armamento por 3.800 millones de euros. ¿Solo casualidad? Las acciones de Thales, gigante francés de la defensa, volaron un 35,5% desde que comenzó la guerra en Ucrania. La pregunta incómoda es, ¿Francia prepara hospitales porque espera la paz o porque la guerra es su nuevo negocio? Si esta teoría fuera cierta, ¿qué clase de líder ordena preparar hospitales para 50.000 heridos mientras firma contratos millonarios de armamento? Entonces, ¿Macron realmente protege a Francia o decidió sacrificar a su pueblo para convertir a su país en potencia armamentística? Pero hay algo más inquietante. Cuando un gobierno lanza una alerta de este nivel, también está moldeando a la mente de la población. Un mensaje como este genera miedo, normaliza la idea de la guerra y prepara psicológicamente a los ciudadanos para aceptar medidas más duras. Aumento del gasto militar, envío de tropas e incluso restricciones a las libertades en nombre de la seguridad nacional. Y si el anuncio de hospitales no es solo logística, sino también propaganda. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Pero este tipo de simulacros ya han ocurrido antes. La historia nos muestra un patrón que se repite una y otra vez. En 1968, la invasión a Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia se disfrazó inicialmente como ejercicios militares. En 2022, Rusia acumuló tropas en la frontera ucraniana, presentándolo como ejercicio de rutina, hasta que comenzó la invasión. ¿Estamos viendo lo mismo en Francia? ¿Una preparación que va más allá de lo que nos dicen? En los círculos más críticos se manejan algunas teorías.
Francia ya estaría preparando hospitales porque espera que el conflicto se expanda geográficamente. Otros sugieren que se avecina un escenario mucho mayor, una guerra extendida por toda Europa occidental. Y algunos analistas van más lejos, aseguran que estas medidas buscan normalizar un estado de alerta constante en la población europea. Pero hay una teoría que conecta todos los puntos de forma inquietante. Macron ha sido el único líder europeo que públicamente no descarta enviar tropas de la OTAN a Ucrania, una posición que incluso sus propios aliados europeos han rechazado categóricamente. Recientemente insistió en desplegar tropas europeas en Ucrania una vez alcanzada la paz. Pero si la preparación hospitalaria indica que no espera que llegue esa paz, ¿será que Macron está preparando a Francia para ser el punta de lanza de una escalada occidental directa contra Rusia y que la directiva a los hospitales no es preventiva, sino preparatoria? Pero eso no es todo. Existe una teoría aún más oscura, el complejo militar e industrial francés. Cada vez que estalla un conflicto, las empresas armamentísticas suben en la bolsa de forma automática. Francia, que ya tiene en cartera exportar 323 cazas, podría estar preparando el terreno para una escalada que dispare sus ventas de armas. Visto desde este punto de vista, la preparación hospitalaria no sería preventiva, sería parte del plan de negocio. Un président américain, des présidents européens, un président ukrainien qui veulent la paix. J'ai pour ma part les plus grands doutes quant à la réalité d'une volonté de paix de la part du président russe, parce que aussi longtemps qu'il pense qu'il peut gagner par la guerre, il le fera. Y si cada vez que Macron declara públicamente que Rusia rechaza la paz, está construyendo la coartada perfecta, una justificación prefabricada para explicar por qué Francia debe prepararse para la guerra y para ocultar sus verdaderas intenciones. Hay un detalle que Francia no quiere que analices. Esa fecha límite de marzo del 2026 para tener los hospitales listos coincide exactamente con el final del mandato presidencial de Zelensky. ¿Qué sabe Macron que va a pasar cuando termine ese plazo? Mientras tanto, los ciudadanos franceses reciben el mensaje con inquietud. Un anuncio de esta magnitud rara vez es casual, y si el gobierno lo hace público, quizás sea porque lo peor ya está en marcha. Francia dice que solo se está preparando, pero detrás del discurso oficial podría esconderse una verdad mucho más peligrosa. ¿Se trata de simples precauciones o de una advertencia velada de que Europa está mucho más cerca de la guerra de lo que pensamos? Como siempre, la verdad se oculta entre sombras. ¿Y tú, qué crees que se esconde detrás de esta decisión? Si te gustan las teorías conspirativas, entonces no puedes perderte esta lista de reproducción que te dejo por acá.